El opulento silencio del ático de Alejandro Vargas fue quebrado no por un sonido, sino por una tensión tan espesa que parecía sofocar el aire. Al entrar inesperadamente en su propio santuario, encontró una escena que le heló la sangre en las venas. Su novia, Isabela, una estatua de fría perfección en seda de diseñador, estaba de pie sobre su madre, Carmen, quien se encogía en su silla de ruedas. La crueldad en el rostro de Isabela era desnuda y primitiva. En su mano sostenía un vaso de agua, deliberadamente fuera del alcance de los labios temblorosos de Carmen. Intentando intervenir, con el cuerpo temblando de una furia contenida, estaba Elena, la ama de llaves cuyos ojos leales se encontraron con los de Alejandro con una mezcla de alivio y desesperación. El vaso de agua no era solo un vaso, era un arma de humillación, y la mirada de Isabela prometía un tormento que ninguna palabra podría capturar. La paz de esa casa era una mentira, y Alejandro acababa de tropezar con la terrible verdad que florecía en su ausencia. Hola, solo un momento, por favor. Así como toda historia que contamos es sobre superar un obstáculo, hoy tenemos uno, y necesitamos tu ayuda para superarlo. Estamos a punto de alcanzar la meta de 500 suscriptores. Estamos casi allí, solo faltan 30 suscriptores y amigos. Si este contenido te inspira, tu suscripción es el apoyo que nos mantiene firmes. Suscríbete para no perderte nada y deja un like para darnos fuerza. ¿Nos ayudas a cruzar la línea de meta? La fragilidad de Carmen, su víctima inocente, era una herida abierta en medio de la lujosa sala de estar. Cada detalle de la escena gritaba su vulnerabilidad, sus dedos delgados y nudosos agarrando la manta de cachemira, sus ojos nublados por la confusión y el miedo, y el silencio resignado de alguien que había aprendido que luchar era inútil. Isabela, la villana materialista, saboreaba este poder, su postura erguida y su sonrisa sutil revelando el placer que sentía al ejercer control sobre la matriarca de la fortuna que tanto codiciaba. Al otro lado, Elena, el ángel guardián, era un baluarte de decencia. No se atrevía a tocar a Isabela, pero su proximidad a Carmen era un escudo humano, una declaración silenciosa de que la crueldad tendría que pasar por ella primero. El enfrentamiento inmediato estableció las líneas de batalla. El bien y el mal no eran conceptos abstractos, sino fuerzas vivas en guerra en su propia casa. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Alejandro sonó como un trueno, cortando la atmósfera venenosa. En un instante la máscara de crueldad de Isabela se disolvió, reemplazada por una expresión de dulce preocupación. «Mi amor, llegaste temprano», dijo ella, su voz goteando una dulzura falsa mientras colocaba suavemente el vaso en la mano de Carmen. «Tu madre estaba siendo terca. No quería beber su agua. Yo solo intentaba que se cuidara. Y Elena, como siempre, exagera todo. La mentira fue tan rápida, tan bien ejecutada, que casi parecía plausible». Volvió hacia Elena con una mirada de desdén condescendiente, retratando a la leal ama de llaves como una criada histérica e entrometida. Isabela no solo negó su crueldad, la reformuló como un acto de amor incomprendido, una manipulación perversa diseñada para sembrar la duda en el corazón ya atormentado de Alejandro. La explicación de Isabela, en lugar de calmarlo, abrió un abismo de culpa bajo los pies de Alejandro. Su imperio tecnológico, sus reuniones interminables y sus viajes constantes lo habían convertido en un extraño en su propia casa, un rey ausente cuyo reino se desmoronaba silenciosamente. Miró a su madre, a la confusión en sus ojos que se mezclaba con una chispa de miedo dirigida no solo a Isabela, sino también a él, el hijo que la había dejado desprotegida. Su negligencia era palpable, un tercer villano en la habitación. Había comprado los mejores cuidados, la casa más lujosa, pero había fallado en darle lo que más importaba, su presencia, su protección. La acusación, silenciosa en los ojos de Elena, y la vulnerabilidad temblorosa de su madre pesaban sobre él como un sudario, el precio de su éxito medido en sufrimiento familiar. Aunque su mente, entrenada para detectar mentiras en las salas de juntas, gritaba que Isabela era falsa, su agotamiento emocional y su profunda culpa lo dejaron paralizado. Murmuró una disculpa a su madre, la palabra rascándole la garganta, y vio a Isabela llevarla a la habitación con una exagerada muestra de cariño que ahora le revolvía el estómago. Retirándose a su oficina, cerró la puerta, pero no pudo bloquear la imagen de aquella escena cruel. La opulencia de su oficina, con sus vistas panorámicas de la ciudad, le parecía ahora una prisión dorada, un monumento a su fracaso como hijo y como hombre. La duda había sido plantada. Ya no podía ignorar el veneno que se había infiltrado en su hogar. Sabía que tenía que buscar la verdad por dolorosa que fuera, comenzando por la única persona cuyos ojos reflejaban una lealtad inquebrantable, Elena.
A la mañana siguiente la casa se sumió en un silencio temporal con la partida de Isabela para una de sus maratones de compras, una ausencia que Alejandro aprovechó como una oportunidad preciosa. Encontró a Elena en la cocina, sus manos puliendo la platería con una fuerza que traicionaba la tormenta dentro de ella. Su postura, habitualmente erguida y digna, estaba encorvada bajo el peso de secretos no contados. Acercándose a ella, Alejandro abandonó su habitual aura de autoridad. Su voz, cuando habló, estaba desprovista de mando, teñida de una vulnerabilidad que los sorprendió a ambos. Elena comenzó, su mirada fija en la de ella. Necesito que me digas la verdad, no la versión que Isabela quiere que crea. Quiero saber qué le pasa realmente a mi madre cuando no estoy aquí. La petición no era una orden, sino una súplica, el primer paso para salir de la oscuridad de su propia ignorancia. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, un conflicto visible. La atormentaba. El miedo a perder su trabajo contra su profunda lealtad a Carmen y al recuerdo de la difunta esposa de Alejandro, Sofía. Fue el recuerdo de la bondad de Sofía lo que la hizo decidir. Enderezando los hombros, comenzó a hablar, su voz baja pero firme, desentrañando la red de crueldad de Isabela. Describió cómo el abuso había comenzado sutilmente, con comentarios despectivos disfrazados de bromas sobre la edad de Carmen, con suspiros de impaciencia cuando la anciana tardaba en comer. Luego, la maldad escaló a una tortura psicológica deliberada. Isabela cancelaba las visitas de los amigos de Carmen en el último momento, inventando excusas sobre su salud, aislándola lentamente del mundo exterior y convirtiéndose en su única y tiránica compañía durante la mayor parte del día. El testimonio de Elena se volvió cada vez más angustioso a medida que revelaba la profundidad de la depravación de Isabela. Habló de cómo la novia de Alejandro escondía el control remoto del televisor o ponía la música a un volumen insoportable, placeres sádicos y mezquinos que solo ella podía presenciar. La escena del vaso de agua, explicó Elena, no fue un incidente aislado, sino un patrón. Era la forma favorita de Isabela de ejercer su poder, de recordarle a Carmen su total dependencia. Le gusta verla rogar, señor, confesó Elena, su voz quebrándose. Trata a su madre no como a una persona, sino como a un obstáculo, una carga en su camino para asegurar el nombre y la fortuna de su familia. Cada palabra era un golpe al corazón de Alejandro, demoliendo la fachada de felicidad que había construido a su alrededor. Viendo que Alejandro finalmente comprendía la magnitud del engaño, Elena sintió que había llegado el momento de cumplir una promesa sagrada. Su difunta esposa, la señora Sofía, tenía un buen corazón, pero también era sabia, dijo, secándose las lágrimas con el delantal. Temía que su duelo y su trabajo lo dejaran ciego a los peligros que atrae el dinero. Antes de fallecer me confió algo para usted. Elena hizo una pausa, asegurándose de tener toda su atención. Me dio instrucciones muy claras. Solo debía entregárselo el día que lo viera empezar a ver con el corazón otra vez, y no solo con los ojos. Creo que ese día ha llegado. La mención de su amada Sofía, su santa sabia, abrió una puerta en el corazón de Alejandro que él pensaba que estaba sellada para siempre. Elena lo guió hasta sus modestos aposentos, un pequeño santuario de orden y simplicidad, dentro de la vasta mansión. De dentro de un viejo baúl de madera, debajo de sábanas cuidadosamente dobladas, sacó una pequeña caja de caoba pulida. El objeto era humilde, pero irradiaba un aura de solemne importancia. Se la entregó a Alejandro, cuyas manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban al recibirla. Al levantar la tapa, el aroma familiar del perfume de Sofía, jazmín y sándalo, se elevó como un fantasma, envolviéndolo en una ola de dolor y amor. Dentro, sobre un lecho, de terciopelo color vino, no había joyas, sino un fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida, y junto a ellas una vieja y manchada llave de plata. Eran reliquias de un amor perdido, prometiendo una revelación. Deshizo la cinta con un cuidado reverente y abrió la primera carta. La caligrafía de Sofía, elegante y fluida, llenaba la página, cada palabra un eco de su gentil presencia. Hablaba de su amor eterno por él, pero también de su creciente preocupación por el abismo emocional que él estaba cavando a su alrededor. Mi querido Alejandro, decía la carta, el imperio que has construido es un testimonio de tu fuerza, pero temo que sus muros se conviertan en tu prisión. La riqueza atrae a buitres con hermosas plumas. Por favor, protege tu corazón, y más importante aún, protege a tu familia. Tu madre es tu tesoro más preciado. No dejes que un alma interesada ocupe mi lugar y la convierta en una sombra en su propia casa. La advertencia era tan precisa, tan premonitoria, que le dio un escalofrío. Antes de descubrir lo que Rubens hará con esa impactante verdad, cuéntanos desde qué ciudad y país estás viendo este video. Leemos todos los comentarios.
La segunda carta profundizaba más, revelando un secreto familiar que Alejandro había enterrado bajo capas de ambición y orgullo. Sofía confesó su dolor por una injusticia del pasado que él había permitido que sucediera. Años antes, al principio de su ascenso, su hermano menor, Mateo, el alma pura redentora, había sido desheredado y expulsado de la familia. ¿Su crimen? Un negocio de juventud que fracasó, trayendo lo que su padre consideraba una vergüenza para el nombre de la familia. Alejandro, ansioso por demostrar su propio valor y lealtad a su severo padre, había estado de acuerdo con la decisión, dándole la espalda a su propio hermano. Sofía reveló que nunca había dejado de buscar a Mateo y que lo había encontrado viviendo una vida sencilla como carpintero en un remoto pueblo de pescadores. En la carta, Sofía describía a Mateo no como el fracaso que su familia había etiquetado, sino como un hombre que, a pesar de haberlo perdido todo, había mantenido un corazón puro y generoso. Un hombre que encontraba riqueza no en el dinero, sino en la comunidad y en su oficio. Nunca te culpó, mi amor, escribió Sofía. Solo extrañaba a su hermano mayor. Ella creía que la reconexión con Mateo era la única forma de que Alejandro sanara su propia alma y redescubriera los valores que habían sido corroídos por el éxito. La llave de plata manchada en la caja, explicó, era la llave de la antigua casa de playa de la familia, abandonada hacía mucho tiempo, que se encontraba precisamente en el pueblo donde ahora vivía Mateo. Era un mapa hacia su redención. Al terminar de leer, el peso de la verdad era abrumador. Su negligencia hacia su madre era solo el síntoma más reciente de una enfermedad más profunda, el abandono de su propia familia en aras de su ambición. La culpa que sentía por Carmen se entrelazaba, ahora con la vergüenza latente de haber traicionado a su hermano. Isabela no era la causa de su problema. Era la consecuencia de su desconexión emocional. Sosteniendo la llave en la palma de su mano, el metal frío pareciendo quemarle la piel, sintió un cambio sísmico dentro de sí. Ya no era solo un ciego lidiando con un problema doméstico. Era un hijo en deuda y un hermano perdido, y la llave en su mano no solo abría una puerta vieja, sino un camino para recuperar su humanidad. La decisión de Saint Alejandro, una vez tomada, fue ejecutada con la precisión de una operación militar. Su primera acción fue garantizar la seguridad de su madre. Mientras Isabela estaba ausente, una enfermera privada de confianza, recomendada por Elena, fue discretamente instalada en la casa, con instrucciones de permanecer al lado de Carmen en todo momento. Luego, con la excusa de un viaje de negocios de última hora, empacó una pequeña maleta, no con trajes y corbatas, sino con la ropa más casual que poseía. Su armadura corporativa fue dejada atrás. En lugar de ir al aeropuerto, se dirigió a la habitación de su madre y con una ternura que ella no había visto en años le dijo, «Mamá, vamos a hacer un viaje, solo tú y yo. Vamos a un lugar que solíamos amar». El brillo de comprensión y esperanza en sus ojos fue la primera recompensa. El viaje hacia el sur fue una transición no solo geográfica, sino espiritual. A medida que el horizonte de hormigón de Madrid daba paso a las colinas ondulantes de Andalucía y finalmente al brillo azul del Mediterráneo, Alejandro sentía las capas de su persona deseo desprenderse. El silencio en el coche no era tenso, sino cómodo. Por primera vez en años habló con su madre sin distracciones, no sobre horarios de medicación o informes de salud, sino sobre el pasado. Compartió recuerdos de su infancia, del olor a sardinas asadas en la playa, y habló de Sofía, permitiéndose finalmente expresar la profundidad de su dolor. Carmen, por su parte, libre de la presencia sofocante de Isabela, comenzó a emerger de su capullo de miedo, ofreciendo pequeñas historias y sonrisas que eran como rayos de sol atravesando las nubes. El pueblo de pescadores era exactamente como Sofía lo había descrito en sus cartas, un enjambre de casas encaladas, redes de pesca secándose al sol y el olor a sal y madera impregnando el aire. Era un mundo aparte de su universo de vidrio y acero, un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse, medido por las mareas y no por los mercados de valores. Encontró la antigua casa de playa de la familia, su fachada desgastada por el tiempo y la brisa marina, una reliquia de una vida más simple. Introducir la llave de plata manchada en la cerradura y escuchar el clic del mecanismo ceder fue como abrir una cámara sellada de su propio corazón. El polvo danzaba en los haces de luz que entraban por las persianas, iluminando los fantasmas de risas y veranos pasados. Antes de buscar a su hermano, llevó a Carmen adentro. Se sentaron juntos en el Pomos Spa, porche polvoriento, mirando el mar, y un sentimiento de regreso a casa, más profundo que cualquier cosa que hubiera sentido en su lujoso ático, se apoderó de él. Luego, caminó hasta el centro del pueblo, su traje caro reemplazado por pantalones de lino y una camisa sencilla, sintiéndose un extraño. Cuando preguntó por Mateo Vargas, el carpintero,
Las respuestas que recibió fueron un bálsamo para su alma ansiosa. Los aldeanos no hablaban de un hombre fracasado, sino de un artesano hábil y un vecino generoso. Describían su honestidad, su disposición para ayudar a los demás sin pedir nada a cambio, y el amor evidente que tenía por su familia. Cada palabra de elogio era una puñalada de culpa en el corazón de Alejandro, pero también una semilla de orgullo. Encontró el taller de Mateo al final de una calle empedrada, el sonido rítmico de un martillo guiándolo. Mateo estaba de espaldas, su estructura fuerte y sus hombros anchos inclinados sobre un banco de trabajo. Cuando se dio la vuelta, sus ojos, del mismo color que los de Alejandro, se abrieron de par en par por la sorpresa. El rostro de Mateo estaba marcado por el sol y el trabajo duro, pero no contenía la amargura que Alejandro esperaba. El silencio entre ellos era pesado, cargado con el peso de 30 años de abandono y palabras no dichas. Alejandro, el hombre que comandaba salas de juntas con un gesto de cabeza, se sintió pequeño e impotente, su garganta seca, incapaz de articular las disculpas que había ensayado. En su mente, su riqueza y poder eran inútiles allí. Él era solo un hermano que había cometido un terrible error. Fue la presencia de Carmen la que rompió el hechizo. Al ver a su madre, a quien pensaba que nunca volvería a ver, siendo ayudada a salir del coche por Alejandro, la fachada de estoicismo de Mateo se derrumbó. Una sola lágrima rodó por su mejilla curtida mientras se apresuraba a abrazarla, enterrando el rostro en su cabello canoso y murmurando su nombre repetidamente. Fue una liberación de dolor contenido, una absolución silenciosa que se extendió más allá de su madre y envolvió al hermano que se había mantenido a distancia. Alejandro observó, su propio corazón rompiéndose y recomponiéndose al mismo tiempo. No había necesidad de grandes discursos. El reencuentro de su familia era una oración en sí misma, una curación que comenzaba en el abrazo de una madre y un hijo perdido hace mucho tiempo. Mateo no ofreció un perdón inmediato, pues las heridas eran demasiado profundas para ser curadas con una sola palabra. En cambio, ofreció algo más valioso: comprensión. Invitó a Alejandro y a su madre a su modesta pero cálida casa, donde Alejandro conoció a su cuñada, María, una mujer con una sonrisa cálida, y a su sobrino de 10 años, Leo, que miraba a su tío rico con una tímida curiosidad. Ver la familia que su hermano había construido, el amor que llenaba aquel pequeño espacio, contrastaba dolorosamente con el vacío dorado de su propia mansión. Mateo no tenía resentimiento. En cambio, había una tristeza palpable por los años perdidos, por los recuerdos no compartidos y por el apoyo que nunca pudieron darse el uno al otro. En los días que siguieron, Alejandro se sumergió en el mundo de su hermano. Se despertaba con el sonido de las gaviotas en lugar de la alarma de su teléfono móvil. Observaba a Mateo en su taller, admirando la forma en que sus manos callosas podían transformar un trozo de madera en bruto en una obra de arte, con una pasión y un cuidado que Alejandro solo aplicaba a sus negocios. Pasó horas conversando con él, no sobre ganancias y pérdidas, sino sobre la vida. Confesó todo: el vacío que dejó la muerte de Sofía, su obsesión por el trabajo como una forma de escape, la crueldad de Isabela y, lo más difícil de todo, su profunda vergüenza por haberle dado la espalda a su propia familia por orgullo y ambición. Mateo escuchó sin juzgar, su empatía siendo un espejo de la falta de humanidad de Alejandro. Compartió sus propias luchas, la dificultad de empezar de cero, el dolor de sentirse un paria, pero también la alegría que encontró en las cosas simples, el amor de su esposa, la risa de su hijo, el respeto de su comunidad. Tú construiste un imperio, Alejandro, dijo Mateo una noche mientras miraban las estrellas desde la playa, pero te olvidaste de construir un hogar. Un hogar no está hecho de paredes, sino de personas que amas y que te aman de vuelta, pase lo que pase. La sabiduría simple de aquellas palabras golpeó a Alejandro con más fuerza que cualquier informe de mercado. En esos días de sol y sal, algo dentro de Alejandro comenzó a sanar. La compañía de su hermano, la alegría redescubierta de su madre y la simplicidad de la vida en el pueblo llenaron el vacío que había intentado llenar con dinero y poder. Se rió, una risa genuina y profunda, por primera vez en años, al jugar con su sobrino en la arena. Sintió un propósito renovado, no para adquirir más, sino para proteger y nutrir lo que le más quedaba de verdaderamente valioso. Su misión ya no era solo exponer una mentira, era reconstruir una familia. Fortalecido por esta nueva conexión, sabía que estaba listo para regresar y enfrentar la tormenta que lo esperaba en Madrid. El regreso a Madrid fue silencioso y estratégico. Alejandro instaló a su madre y a su hermano en un hotel de lujo cerca de su casa, explicándoles su plan en detalle. Quería más que solo expulsar a Isabela. Quería una confesión irrefutable,
una prueba tan abrumadora que ella nunca más pudiera manchar el nombre de su familia o intentar cualquier tipo de represalia legal. Bajo el pretexto de extender su viaje de negocios por 2 días más, creó el escenario perfecto para la representación final de Isabela. Con la ayuda de un experto en seguridad, instaló discretamente cámaras de alta definición en todo el ático, cubriendo todos los ángulos de la sala de estar, la oficina y los pasillos. Elena, su leal aliada, desempeñó su papel a la perfección. Mantuvo su rutina habitual, su expresión de preocupación y sumisión ocultando la anticipación de lo que estaba por venir. Le comunicó a Isabela con aparente reticencia que el señor Vargas había sido retenido en Frankfurt debido a un problema inesperado con una fusión. La noticia fue recibida por Isabela con un brillo mal disimulado en los ojos, la perspectiva de 48 horas más de libertad y control total llenando su mente de posibilidades. No tenía idea de que cada movimiento suyo, cada palabra suya, estaba a punto de ser grabada, transformando su casa de lujo en una prisión de pruebas. Con Alejandro supuestamente a miles de kilómetros de distancia, la verdadera naturaleza de Isabela emergió sin ninguna restricción. La fachada de novia cariñosa se desintegró por completo, revelando a la depredadora calculadora que se escondía debajo. Las cámaras la captaron dirigiéndose a la enfermera de Carmen con un desdén helado, despidiéndola más temprano con excusas endebles para poder estar a solas con su víctima. Sus palabras hacia Carmen se volvieron abiertamente crueles. Un torrente de abuso verbal que era tanto impactante como revelador. «Vieja inútil», murmuró, pensando que nadie la oía mientras ajustaba bruscamente sus mantas. «No puedo esperar a que Alejandro finalmente se canse de mantenerte para poder ponerte en un asilo donde perteneces». Su arrogancia no conocía límites. Las cámaras la siguieron hasta la oficina de Alejandro, donde se sentó en su silla, de cuero como si fuera un trono. Rebuscó en sus cajones con una familiaridad presuntuosa, examinando documentos financieros y extractos bancarios con una mirada codiciosa. Su interés no era romántico ni afectivo, era puramente transaccional. Veía esa casa, a ese hombre, no como un futuro compartido, sino como un premio a ser ganado, un premio gordo que la elevaría al estatus social que creía merecer. Cada acción era una prueba de su naturaleza materialista, una sombría confirmación de todo lo que Elena había dicho y de todo lo que las cartas de Sofía habían advertido. El clímax de su autoexposición ocurrió durante una llamada telefónica a una amiga, su voz goteando veneno y presunción. Recostada en el sofá de seda, con una copa de champán caro en la mano, se entregó a su monólogo de villana, una confesión completa y descarada. «Es tan fácil de engañar, querida», se rió. «Un cadáver emocional, completamente ciego a todo lo que no sea un signo de dólar. Piensa que lo amo. La verdad es que solo estoy aguantando hasta tener un anillo en el dedo y acceso sin restricciones a sus cuentas. Luego, la vieja bruja será la primera en irse. Imagínate, yo, la señora Vargas. Todo este imperio será mío para gastar. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Ahora, continuamos con el video». Sus palabras flotaban en el aire, llenas de una codicia tan pura que era casi surrealista. Continuó jactándose, detallando su plan con un placer sádico, ridiculizando la memoria de Sofía y describiendo a Alejandro como un mero peldaño en su escalera de ambición. Cada frase era una prueba más en su juicio, cada risa un clavo en su propio ataúd. No tenía la menor idea de que en la sala de seguridad de su edificio, Alejandro, Mateo y 2 guardias de seguridad uniformados lo veían todo en un monitor, sus rostros transformados en máscaras de repulsión y fría determinación. La trampa había funcionado a la perfección. La actuación de Montesinos. Isabela había sido impecable. En el preciso momento en que colgó el teléfono, con una sonrisa de presuntuosa satisfacción en el rostro, una sombra se movió en la esquina de la habitación. Alejandro salió de la oscuridad del pasillo, su presencia llenando la habitación con una autoridad silenciosa y amenazadora. A su lado, como un pilar de apoyo inquebrantable, estaba Mateo. La sonrisa de Isabela se congeló. El color se drenó de su rostro mientras su cerebro intentaba procesar lo imposible. «Frankfurt parece haberse acercado, ¿no crees?», dijo Alejandro, su voz peligrosamente tranquila, desprovista de cualquier emoción excepto un desprecio helado. El terror reemplazó a la arrogancia en los ojos de Isabela. La comprensión repentina de que había caído en una trampa la golpeó como una bofetada física. «Alejandro, mi amor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y quién es este hombre?», tartamudeó, intentando desesperadamente recuperar la compostura, su mente buscando frenéticamente una mentira, una excusa, una salida. Pero no había ninguna. Alejandro levantó una tableta,
la pantalla brillando en la penumbra, y presionó reproducir. La propia voz de Isabela llenó la habitación nítida y clara, repitiendo sus venenosas palabras. Un cadáver emocional. La vieja bruja será la primera en irse. La negación murió en sus labios, reemplazada por un pánico puro y animal. Estaba expuesta, despojada de todas sus mentiras, su verdadera alma revelada para que todos la vieran. Su actuación había terminado. El enfrentamiento fue rápido y brutal, no con gritos, sino con la precisión quirúrgica de la indiferencia de Alejandro. Se acabó, Isabela, dijo, su voz cortando el aire como un cristal. Escucha con atención. Vas a empacar tus maletas con lo que trajiste a esta casa y te vas a ir. No te llevarás nada que hayas adquirido con mi dinero. Mis guardias de seguridad te acompañarán a la puerta. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Mis abogados ya han sido contactados. Si intentas contactarme a mí, a mi madre o a cualquier miembro de mi familia de nuevo, enfrentarás consecuencias legales que te garantizo que no puedes pagar. Cada palabra era un golpe, desmantelando su mundo de fantasía pieza por pieza. Su intento de manipulación fracasó miserablemente. Sus lágrimas de cocodrilo y sus declaraciones de amor fueron recibidas con un silencio de piedra. Al darse cuenta de que había perdido, su persona cuidadosamente construida se hizo añicos, revelando la fea furia que se escondía debajo. Lanzó un torrente de insultos y amenazas, su hermosa boca torciéndose en una mueca de odio. Fue la explosión final de una estrella en colapso, una demostración de su verdadera naturaleza para un público que ya conocía la verdad. Mateo permaneció al lado de su hermano, su presencia tranquila un testimonio silencioso de la fuerza de la verdadera familia contra la falsedad de la codicia. La justicia no fue un acto de pasión, sino una remoción, tranquila y metódica de un cáncer. Los guardias de seguridad que habían esperado discretamente en el pasillo entraron en la habitación a la señal de Alejandro. Agarraron a Isabela por los brazos, sus objeciones y gritos resonando inútilmente en los altos techos. Su expulsión no fue dramática en el sentido teatral. Fue eficiente, limpia y final. Mientras era arrastrada fuera del apartamento, dejando tras de sí un rastro de su perfume caro y sus ambiciones destrozadas, un profundo y purificador silencio descendió sobre el ático. El aire, antes pesado con engaño y tensión, de repente pareció más ligero, más limpio. La puerta se cerró tras ella, el sonido del cerrojo sellando no solo el final de una relación, sino el final de una era de oscuridad en la vida de Alejandro. En las secuelas inmediatas, el silencio que llenó la habitación no era vacío, sino lleno de alivio y posibilidades. Alejandro, Mateo y Elena permanecieron inmóviles por un momento, el peso de los acontecimientos asentándose sobre ellos. La tormenta finalmente había pasado, dejando tras de sí la calma de una costa lavada. Alejandro caminó hacia la ventana y miró las luces de la ciudad, pero por primera vez no se sintió como un rey observando su dominio. Se sintió como un hombre mirando un nuevo amanecer. La batalla contra la villana externa había sido ganada, pero sabía que la batalla más importante era la que había librado dentro de sí mismo. Se volvió hacia Elena, sus ojos transmitiendo una gratitud que las palabras no podían expresar completamente. Gracias, Elena, dijo, su voz embargada por la emoción. Salvaste a mi madre. Me salvaste a mí. La abrazó, un gesto que rompió años de formalidad jefe-empleado y selló un nuevo vínculo de familia y respeto. Elena, siempre la roca estoica, se permitió un momento de alivio, sus lágrimas finalmente fluyendo libremente, no de tristeza, sino de una alegría purificadora. Su lealtad había sido reivindicada y su protegida Carmen estaba finalmente a salvo. Luego su mirada se encontró con la de su hermano. No había necesidad de palabras entre ellos. En su mirada compartida había una comprensión mutua del camino que habían recorrido y del camino que ahora se extendía ante ellos. Mateo puso una mano en el hombro de Alejandro, un simple gesto de solidaridad y apoyo fraterno. El vacío que Alejandro había llevado en su corazón durante tantos años ahora estaba lleno, no con éxito o riqueza, sino con la reconfortante presencia de su hermano. La familia Vargas, rota y dispersa durante tanto tiempo, finalmente comenzaba a juntar sus pedazos. El siguiente paso fue traer a Carmen a casa, a su propia casa, ahora purificada de la influencia tóxica de Isabela. Cuando entró, apoyada en sus dos hijos, uno a cada lado, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Miró a su alrededor, al espacio que había sido su prisión, y lo vio transformado en un santuario. La atmósfera de miedo se había disipado, reemplazada por una sensación de paz y seguridad. Su familia estaba reunida, sus protectores estaban a su lado, y el futuro que parecía tan sombrío, ahora brillaba con la promesa de días más amables y llenos de amor.
Esa noche no hubo celebraciones extravagantes. En cambio, los cuatro, Alejandro, Mateo, Carmen y Elena, se sentaron juntos en la mesa de la cocina, no en el comedor formal. Compartieron una comida sencilla preparada por Elena, sus conversaciones llenas de historias del pasado y planes para el futuro. El sonido de la risa llenó la cocina, un sonido que no se había oído en esa casa durante demasiado tiempo. Era el sonido de la curación, el sonido de una familia redescubriéndose y reconstruyéndose a partir de las cenizas del engaño. El enfrentamiento había terminado y la verdadera tarea, la de la reconstrucción, acababa de comenzar. En los meses que siguieron a la expulsión de Isabela, el ático de Alejandro sufrió una transformación que fue mucho más allá de la simple ausencia de una presencia tóxica. Se convirtió en un centro de reconstrucción deliberada. Alejandro actuó con una claridad de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Su primera medida fue honrar la lealtad inquebrantable de Elena. En una conversación privada y emotiva, no solo duplicó su salario, sino que también la ascendió a administradora de la propiedad, dándole total autonomía sobre la gestión de la casa. Más importante aún, estableció un generoso fondo de jubilación a su nombre, asegurando su futuro y reconociéndola no como una empleada, sino como la guardiana de su familia. Fue un acto que cimentó su estatus como un miembro amado y respetado del círculo íntimo, una matriarca silenciosa cuya sabiduría había guiado a la familia a través de la oscuridad. El siguiente paso de Alejandro fue corregir la injusticia que había atormentado su conciencia durante décadas. En lugar de simplemente ofrecer dinero a su hermano, le ofreció restitución y asociación. Contrató a un equipo de abogados para revertir legalmente la expulsión de Mateo de la empresa original de la familia, reintegrándolo no solo como un pariente, sino como un accionista de pleno derecho, con derecho a su parte de las ganancias que habían crecido exponencialmente a lo largo de los años. Pero su visión iba más allá. Reconociendo la integridad y la sabiduría práctica de Mateo, Alejandro creó una nueva división dentro de su imperio, la Fundación Vargas para la Artesanía y la Comunidad. Le pidió a Mateo que fuera su presidente, encargándole de encontrar y financiar a artesanos talentosos y pequeñas empresas que, como él, valoraban la habilidad y la comunidad por encima del beneficio rápido. Un salto en el tiempo de 6 meses revela una escena que habría sido impensable un año antes. El vasto ático, antes un mausoleo silencioso de lujo, ahora resuena con el sonido de la risa. Carmen, rejuvenecida por la presencia constante de su familia y por cuidados genuinos, se sienta junto a la ventana, enseñándole a su sobrino nieto Leo a jugar a las cartas. Mateo y su familia se han mudado a Madrid, encontrando un equilibrio entre su nueva vida y sus raíces en el pueblo. La transformación más notable es la de Alejandro. El ceño fruncido permanente en su frente se ha suavizado. Sale de la oficina a una hora razonable, cambiando las reuniones nocturnas por cenas familiares. Sus conversaciones ya no sobre proyecciones financieras, sino sobre el día escolar de Leo y los recuerdos de la infancia que comparte con Mateo. El culmen de esta nueva era es el evento inaugural de la fundación. En un espacio elegante pero acogedor, lejos de la ostentación de los eventos corporativos habituales, Alejandro y Mateo suben juntos al escenario. Ante una audiencia de artesanos, líderes comunitarios y prensa, anuncian a los primeros beneficiarios de las subvenciones de la fundación. Cuando Alejandro habla, su voz no tiene la dureza de un CEO, sino la calidez de un hombre que ha encontrado su propósito. Habla abiertamente sobre sus errores pasados, sobre cómo persiguió el éxito a costa de su familia, y rinde un emotivo homenaje a Sofía, su difunta esposa, cuya sabiduría póstuma hizo posible aquella noche. Se dio cuenta de que su legado no se mediría por los edificios que construyó, sino por las vidas que ayudó a reconstruir. En ese viaje, desde la oscuridad del engaño hasta la luz de la verdad, Alejandro descubrió la lección más profunda de su vida. Aprendió que la verdadera fuerza no reside en construir muros alrededor del corazón, sino en tener el coraje de derribarlos. Su mayor adquisición no fue una empresa rival, sino el redescubrimiento de su propia humanidad, la recuperación de un hermano y la salvación de una madre. La opulencia que lo rodeaba finalmente encontró un propósito, convirtiéndose en una herramienta para la curación y no en un símbolo de vacío. Rubens aprendió ese día que la verdadera familia no es solo la que comparte tu sangre, sino la que elige sanar sus heridas y construir un futuro a tu lado. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta, la familia es todo, si tú también crees en las segundas oportunidades.